Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento, Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano. En el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio de aquí del libro de Mateo. Hoy nos toca el capítulo 3, donde yo quiero pedirle su atención, usted que nos está escuchando, mirando aquí, porque es un poquito largo el capítulo 3, vamos a leer, pero muy importante. La Biblia entera es importante. Lo que quiero que le ponga atención. Voy a dar muchos versículos, muchos capítulos, y para estudiar profundamente debemos de leerlo, debemos ¿verdad? De ir a ellos. Entonces le pido que pongamos mucha atención en lo que vamos a escuchar. Juan el Bautista prepara el camino, preparar el camino. Vemos terrenalmente cuando un presidente de la república, de una república X, un país X, vemos cuando un príncipe, un rey, va a un país, o un presidente va de un sitio a otro en su mismo país, pues el camino lo arreglan, el camino lo ponen bonito, el camino. En este sentido, Juan el Bautista, prepara el camino de la predicación. El camino de que Él viene a preparar un camino, pero no es Él el Cristo. Él le va a preparar el camino al Cristo, a Jesús. Y esa es la preparación que dice que prepara el camino. Diciendo esto, vemos que comienza diciendo Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice el verso 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a Jerusalén y a toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía, generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues fruto digno de arrepentimiento. Y no pensáis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Bueno, aquí vemos cómo Juan comienza desde el mismo inicio hablando muy claro y fuerte. Entonces vemos a Juan el Bautista, que luego después vamos a hablar realmente el parentesco de Juan el Bautista con Jesús, la familiaridad. Vamos a hablar, pero ahora mismo estamos hablando en el libro de Mateo de lo que es, ¿verdad? Cómo comienza Juan predicando en el desierto de Judea y diciendo arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, podemos ver que años después, en aquellos días, Juan el Bautista salió al desierto de Judea para predicar a la gente. En el Antiguo Testamento, mi querido, predijo que el ministerio de Juan había de preparar el camino para la venida del Mesías. Podemos ver aquí a Mateo
3:3, que dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Podemos ver a Marcos 1, 2 y 3, a Isaías 43, a Malaquías 3:1. Mi querido y mi querida, los judíos consideraban a Juan como un profeta y lo tenían en alta estima. Mateo 14:5, donde yo quiero leer con usted. Acuerde que le dije que íbamos a tener que leer mucho, pero es importante para nuestra edificación. Mateo 14:5, que dice, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. ¿A Juan cuál? A Juan el Bautista. Entonces los judíos consideraban a Juan como un profeta y lo tenían en alta estima. Su predicación profética señaló el principio del ministerio público de Jesús en cada uno de los evangelios. Cuando habla de los evangelios, se está refiriendo en lo que dice el libro de Marcos, este libro de Mateo, el libro de Lucas y el libro de Juan. En aquella época, el bautismo por inmersión era una ceremonia común que representaba limpieza entre los judíos y se requería de los convertidos al judaísmo. Cuando alguien se convertía al judaísmo, el bautismo de Juan señalaba a quién, a Cristo, como el más grande y poderoso que bautizaría con el Espíritu Santo, como Juan había bautizado con agua. Verso 11. Podemos ver a Juan 1, 6, 9, 22 y 34. Dice aquí que en aquellos días, síganme en el 3:1 de Mateo, que en aquellos días Juan Bautista predicaba en donde, en el desierto de Judea. Desierto como lugar del peregrinaje del pueblo de Dios después del éxodo, de la entrega de la ley y de la preparación espiritual para el pueblo. Para Juan el Bautista y para Jesús, el desierto tiene en las Escrituras una notable asociación religiosa y mesiánica. Isaías 43, Oseas 2:14. Cuando vemos que comienza diciendo en aquellos días, la expresión de aquellos días no es cronológica, sino teológica. Esto es, en ese crítico periodo del cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento, en aquellos días. Recordemos que es teológica y no cronológica. Dice el verso 2, y diciendo, arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es lo que Juan predicaba. O sea, vuélvanse a Dios, porque muy pronto su reino se establecerá aquí. Fijémonos que en Hechos, en el libro de los Hechos, Jesús se va. Y los discípulos se quedan mirando al cielo. Y se le aparecen dos varones, dice en el libro de los Hechos. Y dice, ese Jesús que ustedes ven yéndose al cielo, ese mismo es el que vendrá. Entonces, en ese momento que estamos leyendo aquí Mateo, estaban esperando al Señor. Así como hoy estamos esperando su venida. Es la misma venida, Jesús no ha vuelto. Él vendrá. Él vendrá. Por eso dice, y Juan le decía, vuélvanse a Dios, porque muy pronto su reino se establecerá aquí. ¿Y qué usted cree que está pasando? Que Cristo está reinando a su pueblo. Está sentado a la derecha del Padre y está reinando. Él no va a reinar no mañana y pasado. No. Él está reinando, mi querido. Él está reinando a quien le obedecen. Usted le obedece, él es su rey. Yo le obedezco, él es mi rey. Entonces Cristo no es que viene, no. Él viene a buscar su pueblo, pero él está reinando ya, sentado a la derecha de su Padre. Podemos ver a Daniel 2:44, a Mateo 4:7. Mateo 4:7, como también a Mateo 10:7. Dice arrepentido, es decir, cambien la manera de pensar y las acciones en la vida. Arrepentido es cambiar la forma. Usted iba por un camino
y usted entiende que ese camino, usted ve que el camino no es bueno, entonces usted se arrepiente de andar ese camino. Yo en mi vida ando por un camino que no me arrepiento y vengo a Cristo para caminar por el camino que Él quiere. Usted, mi querido amigo que nos está escuchando hoy, si usted hoy desea cambiar de camino en el que usted anda, en esa vida disoluta, pues usted se arrepiente de andar por ese camino y viene a Cristo. Entonces, dice, el reino de los cielos se ha acercado. Este es el reino prometido en el Antiguo Testamento con el Mesías como rey. El cielo es el lugar donde mora Dios. El Hijo de Dios, el Mesías, vendrá del cielo para establecer su reino en la tierra. Aquí presentado como el reino de los cielos. Porque ya Él está reinando. Él está reinando. Cuando Él venga, todo se va a acabar. No es que habrá de que va a haber otra cosa, que va a haber un segundo chance. No hay más chance. Este es el chance, no hay otro. Cuando el Señor venga, todo se va a acabar. Todo. Y es importante entenderlo, pero es muy profundo esto que le estoy diciendo, en el sentido de que tendría que explicarle que si hay esto, que si aquello, ya cuando el Señor venga, se va a acabar todo. Y en el libro de Pedro lo podemos ver, pero vamos, todo a su tiempo, estamos en el libro de Mateo y después se lo vamos a explicar mejor, aunque usted puede, en los diferentes estudios que tenemos, puede ir a ver donde hablamos del fin del mundo. Entonces, el reino de los cielos es el reino prometido en el Antiguo Testamento con el Mesías como rey. El cielo es el lugar donde mora Dios, el Hijo de Dios, el Mesías. Y vendrá el cielo, ¿verdad? Entonces, dice, el reino del cielo se ha acercado. Significa, viene muy pronto. Pero es importante explicar que se ha acercado. Hay dos significados dados a esta frase. Primero, el reino del cielo se ha acercado. Que Juan el Bautista dice que el reino de los cielos va a comenzar si el pueblo de Israel acepta a Jesús como el Mesías. Y hay otro tema, que el reino de los cielos se ha acercado porque Jesús, el Rey verdadero, está en medio de ellos. Hay dos versiones que se hablan de eso. Pero realmente, mirando el contexto de que el reino del cielo se ha acercado, recordemos que Juan está predicando, Jesús está vivo ya. Lo que pasa es que Jesús se está preparando para su ministerio. El reino del cielo se ha acercado, está cerca. El arrepentimiento, mi querida, del reino de Dios, que confronta a la gente con una ineludible, o sea, algo que no se puede evitar, decisión, explica la urgencia del mensaje del arrepentimiento de Juan. Jesús proclamó el mismo mensaje y podemos verlo en Mateo 4:17. Dice el verso 3 de aquí de Mateo, el 3. Dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Juan, primera persona de quien hablaba el profeta Isaías, cuando dijo, alguien grita en el desierto, prepárenle el camino al Señor, ábranle paso, que no encuentre estorbo. Podemos ver a Isaías 43. Podemos ver a Lucas 1:7-6, a Lucas 3:4, a Juan 1:2 y 3. Dice, preparad, haced senda. Esta es una cita de Isaías 43. La imagen es de una procesión real para la cual todo obstáculo ha sido removido del camino. Señor significa autoridad o poder. En el Antiguo Testamento, este título se refiere a Dios mismo. Aquí Mateo lo explica a Jesús como Dios. Aquellos que no quieren entender que Jesús es el mismo Dios. Marcos 1:13, Lucas 3:4, Juan 1:2 y 3. Si vemos la profecía de Isaías
compara a Juan con un heraldo, o sea, un mensajero real que ordena preparar los caminos como preparativo para la llegada del rey. Dice el verso 4, mi querido, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Juan se vestía con ropa hecha de pelo de camello y usaba un taparrabos de cuero y comía saltamonte y miel silvestre. Segunda de Reyes 1:8, Zacarías 13:4, Levítico 11:22. La descripción de las vestiduras de Juan lo relaciona con Elías. Pero yo quiero decir algo aquí. Mire cómo Juan se vestía en su tiempo, ¿verdad? Pero hoy en día, usted ve estos grandes ministros, cómo visten y cómo ellos quieren llevar la palabra y se niegan o reniegan que un hermanito que no pueda, que lo que tenga es 2 o 3 polocher, 2 t-shirts, una camisita, y no aceptan que se pare en el púlpito porque no puede predicar de esa manera. Hermano, mire cómo Juan el Bautista predicaba, con taparrabos. La decisión de su corazón, el querer hacer la cosa. Y hoy en día, hermanos que no tienen vestimenta, pues no tienen vestimenta y lo que tienen un t-shirt y ¿por qué no predicarle el Evangelio de Cristo? ¿Por qué no predicarlo? Pero hoy hay una exigencia que hay que estar con un traje en muchas partes, en otras no. Pero yo lo que quiero es llamar la atención a que veamos que para predicar la palabra de Dios, lo que hay que estar disponible en el corazón. Si tenemos la mejor ropa, no la ponemos, pero si no, ¿por qué hay que andar todo el tiempo? Y tú vas a explicar la palabra así, o tú vas, ¿y por qué no puedo? ¿Cuál es? Estoy tapado, estoy vestido. Entonces Juan el Bautista, vemos cómo vestía. Esto es un punto que quiero explicarlo y lo dejo a su consideración, pero aquí vemos cómo Juan lo hacía. Dice el verso 5 del 3 de Mateo, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Muchos iban a oír a Juan. Llegaban no solo de los alrededores del río Jordán, sino también de la región de Judea y de Jerusalén. Queridos, dice el verso 6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. O sea que ellos confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Hechos 19, 4 y 18. Mi querido, mi querida, Juan requería el arrepentimiento que querían ser bautizados, y esto demandaba que confesaran sus pecados y expresaran el deseo de hacer restitución cuando fuera necesario. Lucas 19, 8. Esta era una idea fuera de lo común, porque los líderes enseñaban que la gente debían ofrecer el sacrificio en el templo por sus pecados y seguir la tradición en su día que sus líderes le habían enseñado. Entonces aquí viene el evangelio de Cristo ya. Ya Juan viene predicando ese evangelio. Confiesa tu pecado y bautices y ven y arrepiéntete. Que era el bautismo de Juan por arrepentimiento. Pero entonces hace un cambio que los líderes pedían que habían que matar un animal para ofrecerlo como sacrificio. Entonces Juan viene con este bautismo, ¿verdad? Donde la gente pues no entendía bien claro. Entonces, vamos a ver. Dice el verso 7, aquí de Mateo 3, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? O sea que Juan, mi querido, mi querida, al ver que muchos fariseos y saduceos venían para con él con el bautismo, le dijo, ustedes son una víbora, creen que se van a escapar del castigo que Dios le enviará. Podemos ver a Mateo 12:34, Mateo 12:23-33, Romanos 5:9,
Primera de Tesalonicenses 1:10. Mi querido, mi querida, los fariseos eran los poderosos líderes laicos, o sea, independientes, sin afiliación del judaísmo. Y ellos querían aplicar la ley a todos los judíos y no solo la clase sacerdotal. Aunque algunos fariseos como Nicodemo y Pablo creyeron en Jesús, la mayoría rechazaron el mensaje. Ahora, venían a él estas personas, fariseos y saduceos. Los saduceos, en contraste con el partido laico de los fariseos, los saduceos representaban la clase sacerdotal y muchos de los saduceos eran ricos y controlaban y mantenían el templo. Los saduceos tenían poder religioso y político, especialmente en Jerusalén, Hechos 4:1, y eran de la familia de mayor influencia y por eso controlaban el Sanedrín. Normalmente, los saduceos se oponían al partido de los fariseos, Hechos 23, 6, 10, y no eran muy populares entre el pueblo. Este grupo aceptaba solo el Pentateuco. ¿Quién aceptaba el Pentateuco? Los saduceos. El Pentateuco, eran los 5 primeros libros de la Biblia, ¿verdad? Y entonces, ellos realmente aceptaban solo el Pentateuco como autoritario, y a diferencia de los fariseos, los saduceos rechazaban la tradición oral. Lo que venía corriendo, que se hablaba, que mira que hay que hacer esto, que hay que hacer aquello, ellos eso lo rechazaban. Y no creían en la resurrección de los muertos, ni en la existencia de ángeles. Hechos 23:8. Dejaron de existir como partido después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí quiero explicar algo. Dice aquí el verso 5, 7, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían al bautismo, le decía, generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ya los fariseos y los saduceos están oyendo que Juan está bautizando, pero son tan inteligentes que ellos están viniendo al bautismo de Juan. Y Juan le dice, ¿quién le enseñó a ustedes esto? Generación de víbora. Ellos dicen, están dando cosas, ¿verdad? Déjame coger esto, por si acaso aquello me falla. ¿Me están entendiendo? Pero Juan se da cuenta, dice, generación de víbora. ¿Quién lo enseñó a huir del juicio venidero? Pero ellos vienen, pero no vienen con un corazón contrito, no. Ellos lo hacen a manera de que, bueno, pero sí, si yo me inscribo en este partido y hago esto, con una vez si pierde este, gano esto. ¿Me están entendiendo, mi querido hermano? Entonces, estaban jugando con esos, los saduceos y los fariseos. Entonces, realmente, dice Juan, ¿quién os enseñó? Juan sabía que los fariseos y los saduceos se oponían a su mensaje en realidad. Y en realidad ellos no estaban arrepentidos, sino que venían solamente para ser vistos por el público. Ellos no estaban arrepentidos, no. Y Juan utiliza la metáfora de las serpientes que huyen del fuego para destruir la postura de los líderes religiosos ante la ira venidera. Dice el verso 8, le dije que era un poquito largo, extenso, pero tenemos que estudiar la palabra y tenemos que buscar todos los capítulos y versículos. Dice el verso 8, haced pues fruto digno de arrepentimiento. Le dice Juan a los saduceos y a los saduceos y a los fariseos. Pero hoy mismo, tanto usted como yo, tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento. No es que acepté al Señor, no es que me bauticé para el perdón de mi pecado y ya estoy bien. Yo tengo que demostrar con mis hechos de que soy cristiano. Entonces, dice, demuestren con su conducta que han dejado de pecar. Hechos 26:20. Juan critica a los fariseos y a los saduceos por su hipocresía, por decir que se habían arrepentido. Debían también dar evidencia del arrepentimiento genuino, ya que este produce un verdadero cambio de conducta. Por tanto, él no los iba a bautizar solo porque le pidieran. Solo por lo que le pidieran. Recuerden, o recordemos, que este bautismo es de arrepentimiento. No es este bautismo, aunque sí es válido, pero cuando Cristo viene, cuando Cristo ya está, cuando comienza la iglesia del Señor, el bautismo se le agrega para perdón de pecado. Para perdón de pecado.
En ese arrepentimiento, en ese bautismo de Juan, era nada más solo de arrepentimiento. Pero después va a venir el arrepentimiento para perdón de pecado. Y si usted quiere adelantarse un poquito, usted ve a Hechos 2:38, cómo Pedro en el discurso le dice cómo deben de venir los demás hermanos a Cristo. Vamos a continuar. Entonces, nos quedamos en el verso 8. Pienso que es muy interesante este estudio. Dice Juan critica a los fariseos y a los saduceos por su hipocresía, por decir que se habían arrepentido. Debían también dar evidencia de arrepentimiento genuino, ya que este produce un verdadero cambio de conducta. Por tanto, él no los iba a bautizar solo porque le pidieran. Y dice el verso 9, y no penséis decir dentro de nosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. No piensen, dice Juan aquí, que se salvarán solo por ser descendientes de Abraham. Él está diciendo a ellos, a los judíos, si Dios así lo quiere, hasta esta piedra la puede convertir en familiares de Abraham. Juan 8, 33, 39, Hechos 13, 26, Romanos 4, 1, 11 y 16. Mi querido, mi querida, ser descendiente de Abraham no coloca a la persona automáticamente en el reino de Dios. Ser descendiente de Abraham no coloca a la persona automáticamente en el reino de Dios. Y eso me llega a pensar que Israel, que voy para Israel, que voy para la Tierra Santa. Perfecto, vaya a Israel para conocimiento, vaya como turismo. Pero realmente el judío que no acepte a Cristo como su Salvador, tan sencillo como esto, no va a pasar. La persona, tanto usted como yo, que no aceptemos a Cristo como un Salvador, no vamos a pasar. Es importante aceptar a Cristo como nuestro Salvador y bautizarnos para el perdón de nuestros pecados hoy en día. Que Israel, que donde estaba Jesús, que donde estaba, perfecto, usted va y conoce como historia. Pero el judío y el gentil que no acepte al Señor como su Salvador y se bautice para el perdón de su pecado, lamentablemente no va a pasar. Entonces, ser descendiente de Abraham no coloca a las personas automáticamente en el reino de Dios. Los judíos, evidentemente, pensaban que por ser descendiente de Abraham tenían asegurar la salvación, pero la salvación solo se obtiene por la fe en Cristo, sean judíos o sean gentiles, mis queridos, mi querida. Dice el verso 10, y ya también el hacha está la puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. Mi querido, mi querida, cuando un árbol no produce buenos frutos, su dueño lo corta de raíz y lo quema. Y Dios ya está listo para destruir a los que no tienen lo bueno. Mateo 7:19. Otra forma mostrando que para los judíos en tiempo de Jesús el juicio era inminente. Dice el 11, ya terminando, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. En el 11 paso a explicar, dice Juan aquí, yo lo bautizo a ustedes con agua para que demuestren a los demás que ustedes ya han cambiado su forma de vivir. Pero hay alguien que viene después de mí y es más poderoso que yo. Él lo bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Yo ni siquiera merezco ser su esclavo. Hechos 1:5, Hechos 2:3-4, Hechos 11:16, Hechos 19:4, Isaías 4:4. Mis queridos, mi querida, el bautismo para arrepentimiento fue el que usó Juan el Bautista. Levanta la mano, repite conmigo, como se dice hoy, levanta la mano, repite conmigo, arrepiéntete y ya lo declaran salvo. No, porque Hechos 2:38 dice claramente que los judíos, los 3,000 judíos, tuvieron que bautizarse para el perdón de sus pecados, no solamente levantando la mano. Entonces, el bautismo para arrepentimiento fue el que usó Juan el Bautista. Hoy en día es necesario el bautismo de perdón de pecados, que por supuesto incluye
arrepentimiento, tal como lo dice Hechos 2:38. Cada persona que cree en Jesucristo debe de ser bautizada y no declarada salva inmediatamente porque levantó la mano. El fuego significa que el creyente es purificado como el oro refinado. Es simplemente eso. Su aventador está en sus manos, dice el verso 12. O sea, el que viene después de mí separará a los buenos de los malos. A los buenos los pondrá a salvo, pero a los malos los echará en un fuego que nunca se apaga. Juan 1:31 al 34. Mi querido, mi querida, dice aquí el verso 12, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paz en el fuego que nunca se apagará. Cuando habla de aventador, simplemente es una máquina o un instrumento que se emplea para aventar y limpiar los granos. Y esto me lleva a pensar algunos limpiadores que hay cuando usted está en un jardín limpiando, que echa aire, ¿verdad? Siento un aventador, es simplemente eso lo que está diciendo. Pero mi querido, mi querida, realmente aquí podemos ver cómo Juan el Bautista prepara el camino al Señor y cómo habla de cómo hacerlo. Él comienza a predicar el evangelio y claramente habla de lo que es el bautismo. Él bautizaba para arrepentimiento. Hoy en día hay que bautizar. Es el mismo bautismo. Lo único que aquí es tenemos que entenderlo, para el perdón del pecado. Juan lo hacía de esa manera, para arrepentimiento. Pero el que viene, dice el que viene, entonces el que viene pide que nos bauticemos para el perdón de nuestros pecados, que también está incluido el arrepentimiento. Señores, paz de Dios. Si va a pelear, pelee con Cristo, no conmigo. Yo simplemente estoy leyendo lo que la palabra dice. Hasta la próxima. Bye bye.